¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, tal vez noches, no sé, la hora en que puedes llegar a ver este pequeño video. Hoy les voy a venir a presentar el plomo en dulces y niveles en sangre. Esto fue un análisis de exposición en la población infantil de México, basado en el estudio de Tamayo Ortiz, Environmental Research de 2016. Pues es una presentación ya ejecutiva en un contexto como tal global. El saturnismo o envenenamiento por plomo es uno de los problemas de salud pública ambiental más antiguos y provenientes pues de todo el mundo, ¿no? Aunque asociamos el plomo con la gasolina y las pinturas viejas, hoy demostraremos que puede estar en la mesa de nuestros niños o prácticamente pues en cualquier parte. Cabe prácticamente voy a tratar algo que tuvimos en una clase de toxicología. Fue acerca de la presencia del plomo en las cazuelas. Realizamos un experimento donde nos metimos a las cazuelas en una fuente ácida. En este caso se le vertió lo que es vinagre durante 7 días, llego a decir 7 semanas. Durante esos 7 días se pudo observar los cambios físicos que tenía este producto, que prácticamente en la población mexicana se acostumbra pues a cocinar, ¿no? Y pues en este caso veíamos que en un medio ácido hay un desprendimiento de estas partículas, moléculas de plomo, en donde, pues digamos, imagínense, ¿qué cocinan cotidianamente en lo que es en las cazuelas? Pues el mole. Y el mole, pues el tener la mezcla de ciertos chiles, pues tiene un grado de acidez. Entonces, es una exposición, pues, sorprendente. Imagínense una intoxicación por plomo. Hay que profundizar ahorita con este tema que también está muy interesante. Es una de las presentaciones que pues también se basa en fuerte de element es Association of the Toxics en ambientales, en la vida temporal en México. Pues en esta investigación crucial que nos da un panorama, una fotografía de la exposición infantil al plomo, pues a través de los dulces populares en México en el 2016. Entonces, digamos, si los encontramos en una cazuela, en un barniz, en todas esas cosas, imagínense en un dulce y las causas que le pueden generar a un niño. Pero pues sin más preámbulo, hay que continuar con esta gran presentación. Y las motivas y son permanentes. La pérdida de calcio tiene pues implicaciones de pues de por las varias históricas son pues en el esmalte de la alfarería, el barro brillado, como le digo, pues tuvimos esa práctica de las cazuelas, pues quedó bien impactado porque pues nada más vimos esa cosa cómo se puso blanco y pues, se veía genial. Si algún día pues te quieren hacer ese gran experimento de las cazuelas, se van a llevar ahora sí que una, una tremenda sorpresa. Pero bueno, y pues digamos, el foco de nuestro estudio, los dulces a base de chile, ¿no? De tamarindo. Yo comentaba, pues, el tema de una ocasión que salió, pues, a nivel nacional, el tema de, pues, los de Miguelito, que es un como chilito en polvo muy famoso y pues venía prácticamente con plomo, imagínense. Entonces, qué bueno que no consumía esos dulces, la verdad. Digamos, la acidez de estos dulces facilita la lechivación, la liberación como tal, mencionamos lo del plomo. Si el dulce o sus ingredientes están contaminados, pues imagínense los daños que van a generar.
pues digamos, un dato curioso que pues en el estudio del 2018 se estimó que la exposición infantil al plomo le cuesta a México más de 20.000 millones de dólares anuales en pérdida potencial pues en el económico debido a la reducción del calcio de su fuerza laboral. No, hombre, y pues nada más ponemos hoy la imagen de un solo dulcecito que pues ahí la presencia de plomo, ¿no? La exposición de plomo sigue siendo un riesgo significativo para la salud pública en México, pues afectando la desproporcionadamente población pediátrica. Pues los niños son los más expuestos. Imagínense todos los males. Anteriormente, pues también en otras clases como de fisiología, veíamos que esto conlleva lo que es también a otros parámetros endocrinos y pues también puede generar también el enanismo. ¿Por qué? Por la absorción del calcio, de la absorción del calcio. Además de pues el daño cognitivo en lo que es en el área del sistema nervioso central y todo eso, pues imagina que quedamos todos mencitos, ¿no? Bueno, pero causaría también en esa parte del organismo por lo que es la absorción del calcio, el sistema de competencia entre el plomo y el calcio, pues en los huesos. Y eso es uno de digamos, donde lo del plomo va a abarcar, aunque hay otros órganos diana, como hemos visto en nuestras clases de toxicología, donde este va a llegar a hospedarse, por decirlo así, y pues su tiempo de vida, pues sí es prolongado, son de 20 a 30 años. Entonces sí está muy, muy recio. Pues miren, aquí como tal lo menciona, el plomo afecta el desarrollo neurológico infantil. Se estima una pérdida de mayor a 5 puntos del coeficiente intelectual en el 15% de la población afectada. Los dulces tradicionales mexicanos han sido identificados históricamente como una fuente de exposición. Como dije yo, qué bueno que no consumí esos dulces, porque en definitiva, o sea, ¿cómo es posible que el plomo pudiese llegar a estos dulces? O sea, por eso es importante tener en consideración el monitoreo en la producción de estos, no son alimentos, bueno, podría decirse que sí, pero de estos productos que llegan a la población mexicana más en el área infantil, más porque son los que más se exponen. Entonces, es algo importante que vamos a ir sumando en esta presentación. Eh, este, bueno, en los antecedentes históricos, la contaminación de chile en polvo se origina típicamente en prácticas agrícolas o de secado. A veces el chile se seca sobre superficies contaminadas. O el plomo se usaba históricamente como agente colorante, o para que hacer que el chile sea más pesado. Imagínense, es el fraude. Prácticamente era fraude meterle ahí plomo para que pese más, no, hombre. Qué horrible encontrar eso, ¿no? La crisis en California, en los años, digamos, en los 100, no, fue una crisis en California, hubo unos 150 casos reportados en California en los años del 2001 y el 2002, generando una alarma bionacional. Fue un claro ejemplo de cómo la falta de control de calidad en un país se convierte en un problema de salud pública en otro, afectando la comunidad pues hispana que consume pues estos productos. Este, digamos, en la respuesta regulatoria por lo que es la FDA, la reducción del límite que estableció en el 2006 fue una respuesta directa a esta crisis. El objetivo de este estudio es ver si la industria mexicana adoptó sus procesos lo suficiente para cumplir estos estándar, este estándar más estricto para pues poner el límite en el contexto, las normas de agua potable son mucho más estrictas a menudo. El plomo en la comida debe ser, ahora sí que tratado como igual o con mayor rigor. Son cosas que pues, vemos que no podemos observar realmente qué es lo que puede llegar a contener este plomo que comentaba, no sé, la química en clase, que pues un químico consume los alimentos con miedo. Y pues sí, prácticamente ahorita tener el conocimiento de que los alimentos generan muchas cosas en nuestro cuerpo, no solamente pues a lo mejor nos proporcionan lo que son tanto macro como micronutrientes, pero también tienen ciertos compuestos que pueden ser tóxicos, así como lo mencionaba pues Paracelsus. Entonces, imagínense, tener a esa disponibilidad
cualquier alimento que te puede llegar a generar enfermedades. Pues con razón decía la química, pues que come los alimentos hasta comer, o así tu taquito tu taquito con mole, comiendo por parte del plomo de la cazuela. Muy interesante, muy interesante. La pregunta clave de esta investigación, que pues los investigadores buscaban responder, ¿es el dulce o hoy en día una fuente de exposición activa y cuantificable en los niños de la Ciudad de México? Digamos que el objetivo de estudio pues evaluar la asociación entre el consumo reciente de los dulces identificados con plomo y los niveles de plomo en sangre en niños de la Ciudad de México. Pues, en este caso que ellos querían cuantificar la asociación, es decir, establecer si un niño que consume más dulces con plomo realmente tiene más niveles altos en su sangre. Eso es un caso interesante. Digamos, en la metodología de la población y en el estudio, la submuestra, el cohorte de Element es valiosa porque tiene datos longitudinales, pero para este estudio se usa una submuestra de 171 niños. El enfoque en preescolares de 2 a 6 años, pues es crucial porque están en la ventana de la máxima de desarrollo cerebral y tienen, pues, digamos, una mayor absorción intestinal, pues, de plomo. La recolección pues de estos datos en lo que es en un cuestionario para el tallado bueno, lo que buscaba la frecuencia de consumo de marcas específicas de dulces más populares, no solo una ingesta general. Esto es clave para modelar la dosis individual de plomo. Entonces, un dato curioso, además de estos dulces, los cuestionarios de la corta de Element también recopilan datos sobre la exposición a otras fuentes como la contaminación del aire y el uso de cosméticos con plomo, como el delineador de Kohl-Surma, lo que permite a los investigadores aislar el efecto de los dulces en los modelos estadísticos. Pues imagínense aplicar en los niños los estudios y tener que decir que hay plomo. Hombre. Bueno, la metodología y análisis de laboratorio. En el análisis de los dulces, lo que es el IPC, el MS, no solo detecta el plomo, sino que puede medir cantidades de partes por trillón, lo que asegura que no se pierdan trazas de contaminación. Esto proporciona una alta confianza en los valores de partes por millón reportados por los dulces. Y la lead curve, en la lead curve, la sangre, en análisis de sangre, el uso de la lead curve, que requiere sangre capilar, un pinchazo nada más en el dedito, fue práctico para trabajar con los niños. Si bien el estándar de oro es la sangre venosa, la sangre capilar es un buen indicador en una exposición reciente. Una diferencia crucial, un dato relevante, el plomo en sangre tiene una vida media corta de, pues digamos, unos 30 días, reflejando la exposición reciente. Sin embargo, el 95% del plomo en el cuerpo se almacena en los huesos con una vida media de décadas. Pues ya lo había mencionado, pues que tiene alrededor entre 20 y 30 años. Por eso, incluso a un nivel bajo puede significar una carga corporal de plomo significativa o ya sea crónica. Aquí los resultados de concentración en dulces. El 4% es mucho, pero mucho. Decir que solo el 4% de las muestras existieron al límite, puede sonar bien, pero si consideramos que un niño consume cientos, pero cientos de dulces al año, el riesgo acumulado de la exposición significativa es muy alta, el 4%. Representa un fallo sistémico, pues brutal. O sea, en este caso, el 12% de marcas, en el punto de falla, el hecho de que el 12% de las marcas tuvieran al menos una muestra contaminada, sugiere que no todas las empresas están aplicando el control de calidad de manera uniforme. Esto indica que el problema no es universal en la industria, sino está concentrado en ciertos productos,
o en cadenas de suministro. Digamos, el plomo en los dulces no siempre viene del chile, pues a veces viene también del azúcar o del tamarindo, contaminado en el proceso de almacenamiento. Pues, como mencionaba, pues la manipulación de un alimento tiene que ser observada, tiene que ser cuantificada, tiene que pasar por procesos en los cuales tengan que garantizar que el producto pueda ser de calidad y consumible al público. Ahora imagínense, estos estándares como tal, tuvieron que meterse a estudios los dulces para saber que si tienen contenido de plomo. Y pues de esta forma pues llegar a una conclusión. En este caso pues lo dicen de forma muy puntual que no es de forma global, sino que es más en ciertos productos y también en ciertos proveedores de esos productos. Entonces, el plomo se encuentra prácticamente en todas partes. Bueno, mediana, pues digamos ya actualizada, la mediana de lo que son de gramos por entre decilitros, que es significativa en el 2007, el nivel preocupacional de la CDC era gramos decilitros. Hoy sabemos que cualquier nivel por encima de pues, la cantidad ya está muy alta, entre el 97.5% más alto de la población infantil, lo que pues vuelve a la exposición de riesgo. El nivel más peligroso es a 25 gramos sobre decilitro. Se empieza a considerar una intervención más agresiva. La presencia de un valor tan alto indica una exposición ambiental grave y aguda y subraya el riesgo, que el riesgo es real e inmediato para algunos niños. La enorme diferencia entre la mediana y el máximo más, pues es de 5 veces. Refleja la gran disparidad en la exposición dentro de la Ciudad de México, probablemente debido a diferencias socioeconómicas, hábitos de consumo, dulces comprados en la calle, versus también el supermercado, y pues y la exposición al barro vidriado. Seguiré mencionando lo de las cazuelas. Las cazuelas aquí en México es algo impresionante, es algo que en lo cual no te debes de meter porque te linchan. Pero es algo interesante de saber de que estos productos como tal, que se elaboraron para alimentos contengan esto. Y no es que lo contenga la cazuela, sino el tipo de barnices o cristalados que utilizan para pues que brille este utensilio. Entonces, imagínense todo eso. No, 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 no. Digamos, la asociación estadística significativa, modelo multilateral. El modelo estadístico es sólido porque se ajusta por variables confusoras. Esto significa que se desconectó o se descontó el efecto del barro de cocina, la edad o el plomo en agua para decir que con confianza que los dulces son el factor que impulsa ese 3% el aumento en la interpretación. Puede sonar un pequeño, digamos 3% puede sonar muy poquito, pero piensa en esto, si un niño ya tiene un nivel alto como 10 gramos de sobre decilitro y añade 1 gramo de plomo semanalmente de dulces, ese 3% lo impulsa aún más hacia el umbral de daño cognitivo severo. Digamos que la fórmula es de 1 gramo de la ingesta entre la semana, que es entre el porcentaje, el 3% de nivel de plomo en sangre. Este es el hallazgo clave, muestra una relación de dosis-respuesta directa. Si la eliminamos, esa ingesta de 1 gramo por semana, podemos esperar una reducción del 3% en sus niveles de plomo en sangre. Es un dato curioso. El plomo tiene una afinidad tan alta al cuerpo que incluso si se elimina la fuente de exposición, el nivel de plomo en sangre de un niño tarda más de un mes en reducirse a la mitad. El daño causado mientras el plomo estaba presente ya se ha producido. A una comparativa de concentraciones. Este gráfico nos da una imagen visual del incumplimiento. El límite de 0.1 por partes de millón es la meta, pero la realidad muestra que el plomo en algunos productos supera este umbral por 7 veces. O sea, está brutal, la verdad. Es el máximo hallado.
y el riesgo acumulado. Los investigadores calculan que la ingesta de plomo basada en la frecuencia de consumo semanal y la concentración de plomo, si el dulce está contaminado a 0.7 partes por millón, la ingesta semanal puede ser suficiente para causar una elevación medible en los niños. En una conclusión, este gráfico muestra que la regulación de 2006, bueno, perdón, el principio de precaución. Digamos, de la discusión de estos resultados, revisamos la cita. Aunque la mayoría de los dulces están por debajo del límite, el riesgo persiste en un porcentaje preocupante de los productos. La ciencia moderna de toxicología ambiental opera bajo el principio de precaución. Con el plomo, si un niño lo consume, no hay vuelta atrás. Cero plomo. Es fundamental que el mensaje a la industria sea: no existe un nivel seguro de exposición al plomo para los niños. La meta es cero, cero plomo. Inconsistencia de la calidad. En una inconsistencia de la calidad, la variabilidad en las concentraciones es la prueba de que el plomo está entrando a través de un proceso no controlado. Podría ser un lote de chile importado, pigmentos para envoltorios o incluso maquinaria de procesamiento antigua que contienen plomo. El plomo no es el único metal pesado en la comida mexicana. Eso es lo terrorífico. Otros estudios han destacado que los niveles preocupantes de arsénico, cadmio en ciertos productos, lo que añade pues es una capa de riesgo en la exposición de múltiples metales. Las concentraciones han disminuido según en comparación con décadas pasadas, pero no han desaparecido. Incluso en los niveles bajos de plomo con tóxicos, bueno, son tóxicos, cualquier nivel de plomo es tóxico. No existe un nivel seguro de exposición para los niños. La variabilidad entre marcas sugiere la inconsistencia en el control de calidad. Ahora bien, el impacto neurodesarrollo, digamos, el daño cognitivo, el coeficiente intelectual, el plomo daño específicamente la corteza prefrontal, el área del cerebro responsable de la función ejecutiva, la forma de decisión y el control de impulsos. Esto explica directamente la pérdida del coeficiente intelectual y la dificultad de aprendizaje, conducto y socialización. Los efectos conductuales pueden manifestarse años después. No es raro que niños expuestos a plomo muestren trastornos de déficit de atención o con el famosísimo TDAH. En casos graves, comportamientos delictivos en la adolescencia. Es un costo social que pagamos por la contaminación. Digamos, en el metabolismo y nutrición. Volvamos al punto biológico. Un niño con deficiencia de hierro o calcio absorbe el plomo mucho más fácilmente, pues ahí ya no se genera el sistema de competencia, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado con lo de la cazuela y mi taquito. Por lo tanto, el riesgo es doblemente alto en poblaciones con inseguridad alimentaria o malnutrición. Una dieta adecuada es una forma de protección natural contra el plomo. En este caso nos mencionaba la química acerca del sistema de competencia con el calcio. Dice, ¿dónde encontramos mayor cantidad de calcio? Y pues la verdad, pues uno al ser ignorante, pues desconoce, pero pues ella nos dio la respuesta en la tortilla, porque la tortilla pasa por el proceso de nixtamalización y que se le pone pues la cal, y entre ese proceso pues tiene un contenido de calcio. Además, pues los aportes que te puede llegar a dar el maíz en ese estado, ¿no? Entonces, cuando comíamos nuestro taquito de mole, entonces ahí es donde se crea el sistema de competencia, porque duden que ese molito no se hizo en una super cazuela tototota de barro, y pues obviamente por la temperatura y la acidez del chile, pues iba a haber esta lixivización de lo del plomo, lo que es como tal la migración. Entonces, ahí es donde consumes esto y ya es el sistema de competencia, aquí como tal, pero si tienes un déficit de ello, entonces no, el plomo va a ser directamente hacia el hueso o el órgano diana que pues se integre. Ahora bien, conclusiones principales. Este, la persistencia de riesgo.
Se encontraron concentraciones altas en el 4% de los adultos y el 12% de las marcas analizadas, lo que indica que el problema no está resuelto. En la correlación directa, el consumo semanal de dulces es un predictor modesto, pero significativo de los niveles de plomo en sangre en los niños en la Ciudad de México. En una conclusión general, el plomo no debería encontrarse en absoluto en productos de consumo, especialmente en aquellos destinados en la población infantil, dando lo que es una reforzación. En el estudio del 2016, confirma que la exposición por dulces es un riesgo residual que no se ha resuelto con las medidas, con el tiempo. O sea, hasta la fecha, pues podría decirse que todavía se mantiene. La asociación de dosis-respuesta, nuestra evidencia, si consumen plomo en dulces, subirá el plomo en su sangre. Es una conexión directa que requiere acción. El plomo en un dulce infantil es una falla ética y de salud pública. No hay justificación para su presencia. Nuestro trabajo es abogar por el nivel de cero alimentos. En este caso, como tal, pues para concluir, digamos, en los siguientes aspectos, digamos que aquí el gobierno, la ONS, el gobierno mexicano, a través de los organismos como la COFEPRIS, debe revisar y aplicar la norma oficial mexicana de metales pesados con rigor, asegurando las inspecciones aleatorias y no anunciadas a las fábricas de los dulces. Como tal es llegarles y caerles y ver cómo está el proceso, porque si uno les avisa, pues van a tratar de, pues obviamente de borrar la información, ¿no? Bueno, en la industria debe implementarse la trazabilidad de sus materias primas. Si se utiliza chile en polvo, deben exigir científicos de análisis de plomo, pues a sus proveedores en su responsabilidad. Pues digamos, también en la parte como nosotros como consumidores, en la prevención activa, recordemos que el papel de la nutrición es fomentar dietas ricas en calcio. Pues puede ser en productos lácteos, legumbres, el hierro en carnes rojas, espinacas. Es una intervención preventiva a bajo costo que reduce la capacidad de la absorción del plomo. Pues como ya había mencionado, pues la tortillita, famoso aquí en México porque pues, se consume bastante la tortilla. Aunque me gustaría saber si hay algún otro tipo de producto en otros países que también tengan una gran cantidad de calcio para que evitar el sistema de competencia. Bueno, esto ha sido todo por la parte del plomo. Espero les haya gustado este pequeño video, un dato histórico aquí en lo que es en la Ciudad de México, ya que prácticamente en los dulces o en algunos otros productos, pues nos encontramos expuestos. Uno tendría que prácticamente volverse, pues, tanto químico, científico para saber, qué no tiene plomo. Así que espero les haya gustado esta breve presentación, tal vez no tan breve, pero tal vez algo así educativa acerca del conocimiento del plomo, algunos acontecimientos que surgieron aquí en la Ciudad de México, algunas cositas que se siguen manteniendo aquí en la vida cotidiana de los mexicanos, en zonas urbanas o rurales. Entonces, espero les haya gustado. Pues muchas gracias y nos estaremos viendo en próximos videitos. Hasta la próxima.